¿Qué es la inteligencia? ¿Qué son las altas capacidades? ¿Cómo miden los test de inteligencia? ¿Acaso miden el rendimiento académico? ¿Acaso un test de CI se puede entrenar? ¿Por qué me gusta empezar los vídeos haciendo preguntas? ¡Hola! Soy Sandra Medina, soy pedagoga y nunca digo mi nombre al empezar los vídeos, pero por si llegas nuevo a este, me presento rápidamente. Soy Sandra Medina, soy pedagoga, aunque quería ser actriz de doblaje concretamente. Y resulta que de adulta, yendo a terapia, descubrí que tenía altas capacidades. Desglosé los hitos de mi infancia, todas aquellas ocasiones en las que oculté mis capacidades, aquella evaluación perdida con 5 años y miles de cosas más. Hice una búsqueda en Google y ¡pum! ¡Altas capacidades! Entonces empecé a buscar muchísima información y solo necesitaba encontrar en YouTube a alguien con quien sentirme identificada, que me hablara de las altas capacidades y me explicara todas esas cosas que yo necesitaba escuchar y que me diese toda la información que mi madre hubiera necesitado. Y aquí estoy, en la segunda parte de un vídeo en el que con la grandísima ayuda de Paloma Merello trataré de responder a algunas cuestiones sobre los test de inteligencia y las altas capacidades. Un tema pues que suele suscitar muchas dudas y que tiene mucha amiga. Y es que claro, uno de los mitos más grandes de las altas capacidades es el asunto del CI 130. Si tienes un CI 130 para arriba tienes altas capacidades o eres superdotado, si no, no eres nada. Eres normal. Pero es que también a lo largo de los años hay otro mito asociado que tiene que ver con el alto rendimiento. Con el alto rendimiento académico. ¿Qué pasa? Que claro, cuando estamos los que sacamos notas normales o los que suspenden, pues la gente se pregunta ¿cómo puede sacar malas notas si tiene altas capacidades? La eterna duda. Aunque es bastante lógico, es un mito que es necesario ir dejando a un lado. Aunque por otra parte, se comenta, se dice por algunos lares, aquello de que los test de CI o test de inteligencia evalúan el rendimiento académico. También puede que hayas escuchado por ahí que los test de inteligencia no sirven para nada, porque lo relacionan precisamente con este alto rendimiento académico del que queremos huir. Si has pasado por tu valoración de altas capacidades, es muy probable que ya sepas, más aún si eras de esas personas que sacaban malas notas o notas medias o has sido fracaso escolar, que no. Para puntuar alto en un test de CI no necesariamente tienes que ser un alumno modelo. No obstante, es un tema complejo porque es que parece ser que sí hay algo de correlación. Pero, espérate, escucha, no tomes conclusiones precipitadas. Vamos a ver qué nos comenta Paloma. Paloma, ¿tienen los test de inteligencia una importante carga académica? Para responder a la primera pregunta sobre si los test de inteligencia tienen carga académica o no, tenemos que tener en cuenta que los test de CI, concretamente el CI, ¿vale? Vamos a partir de aquí a hablar de CI únicamente. El CI correlaciona y predice en gran medida muchas de las medidas de éxito futuro. Estas medidas de éxito son culturalmente definidas por los países donde realmente se han realizado estos estudios, que son Estados Unidos, Europa y Australia principalmente. Esas medidas de éxito son definidas por consenso social y tienen en cuenta, por ejemplo, el desarrollo profesional o el rendimiento académico. El CI, en los estudios que tratan de abordar y discernir si el CI predice el éxito, se ha visto que lo predice, pero no en la primera infancia, ¿vale? Conforme avanzamos en edad, las medidas de CI y el éxito están más relacionadas. Por ejemplo, conforme avanza en edad el individuo, la correlación de su puntuación de CI y la de algunos test de rendimiento académico aumenta. Particularmente entre el 18 y el 25% de la variabilidad de las notas escolares queda explicada por la puntuación de CI del alumnado. De igual manera, hay una correlación bastante notable entre algunos test de desempeño académico que hay, por ejemplo, en Estados Unidos para acceder a la universidad. Uno de ellos se llama el SAT, pues ese correlaciona bastante con la puntuación de CI. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay un cierto solape entre los conceptos y los contenidos que miden ambos tests. ¿Quiere decir que el test de CI es un test académico? No, no únicamente, porque como ahora después veremos, cuando hablemos de si hay una inteligencia o más y que está midiendo el test de CI, podremos ver que no está midiendo únicamente desempeño académico, porque hay algo por debajo que subyace y que en teoría está captando el CI. Sin embargo, es indudable
Y aquí es donde hay que tener un poco en cuenta que la causalidad de por qué correlaciona y predice bien el CI en la edad ya un poco más adulta el éxito puede ser en doble sentido. Es decir, los individuos con mayor CI es posible que hayan tenido acceso a más oportunidades en cierta medida, hablamos siempre en promedio, y que por ello, cuando llegamos a la edad adulta, los de mayor éxito son, en promedio, personas con mayor CI. De igual manera, el solape que se produce entre los test de CI y estos test de rendimiento, por ejemplo, académico, hace que aquellos que desempeñan mejor en el sistema académico, que han aprendido sus reglas y sus normas y son de alto rendimiento, puedan tener un plus extra de beneficio al enfrentarse a un test de CI. En fin, que como has escuchado, el asunto es que el CI correlaciona con las medidas de éxito que culturalmente se han definido en estos países. Pero eso lo vamos a volver a comentar al final. El caso es que esas medidas de éxito, evidentemente, están relacionadas con el desarrollo profesional y el rendimiento académico. Pero, no nos confundamos. Que el CI correlacione con el éxito académico no significa que los test de CI evalúen el rendimiento académico, aunque sí pudiera evaluar el potencial éxito académico. Por ponerte un ejemplo, como sabes, yo obtuve una alta puntuación en razonamiento lógico-matemático en mi test de CI, en ese subíndice que se relacionaría con la materia de matemáticas. Pero, ¿era yo de alto rendimiento en esa materia? No. ¿Pudiera haberlo sido? Pues sí. Porque en el rendimiento académico influyen muchas variables que no tienen que ver con la capacidad. Y aquí es importante lo que comenta Paloma de la causalidad. Por un lado, que las personas que obtienen mayor CI han tenido acceso a más oportunidades. Y como dice Paloma, esto se evidencia más en la etapa adulta. Es decir, que si desde la infancia no se proporcionan las mismas oportunidades, la correlación entre el CI que tú puedas llegar a obtener y el alto rendimiento académico va a ser mayor cuantas más oportunidades hayas tenido. Y al mismo tiempo, el tener un alto rendimiento académico y tener, digamos, entrenada esa habilidad de haber estado estudiando pues durante más años, puede aumentar tu rendimiento en un test de CI, que a continuación veremos en cuánto puede variar esa cifra. El caso es que para mí hay una cosa muy importante de lo que ha comentado Paloma, y es que esta correlación entre el CI y el rendimiento académico se evidencia más o es más alta en la etapa adulta. Para mí esto significa lo siguiente, que cuanto antes se evalúe a un alumno con altas capacidades, mejor. Pero no solo eso, sino que volvemos al tema de las barreras sociales de las que ya he hablado en algún vídeo. Te lo dejo en la descripción. Cuanto antes, mejor siempre. Es en la infancia más temprana cuando más posibilidades hay de que la balanza vire hacia un lado o hacia el otro. Dicho esto, sigamos avanzando. Entonces, la cuestión aquí es, si correlaciona el CI con el rendimiento académico, ¿se puede entrenar? Cuando subí un vídeo a TikTok en el que contaba que cuando yo tenía 5 años me hicieron una evaluación en la que obtuve un CI entre 120 y 130 y que de adulta superé el 130, me respondieron que claro, que era normal porque como ya lo había hecho sabía lo que tenía que responder. Obviando que han pasado 20 años entre una evaluación y otra, vamos a resolver esta cuestión, porque también algunas personas habéis hecho preguntas al respecto. En el vídeo anterior, ¿cuánto puede variar la puntuación del CI? ¿Las academias que se dedican a preparar los test de inteligencia son efectivas? Paréntesis, no sabía que existían este tipo de academias, la verdad. Esto es una pregunta que hicisteis en el anterior vídeo. En el caso de que lo sean, ¿no haría eso que el resultado de un test dependiera mucho de la preparación del mismo? Vale. La puntuación de CI no es estable a lo largo del tiempo, ni en un mismo individuo, ni entre distintas pruebas. Pero existe cierta correlación entre las puntuaciones que vas a obtener. Esto quiere decir que no vas a obtener un día un 80 y otro día un 150. Pero también quiere decir que no tiene ningún sentido poner como límite para identificar el potencial de las personas una diferencia de 1, 5, 2 puntos en el CI. Es decir, una persona que obtiene un 129 y una persona que obtiene un 130 puede tener el mismo potencial. Ojo, no el mismo perfil de aptitudes, pero en suma pues tiene un potencial muy similar.
Resumiendo un poco, podemos decir que hay estudios que dicen que entre el 25 y el 60% de las personas de la población, en un rango de unos 10 años, puede llegar a haber variaciones en su CI superiores a 10 puntos. Esto quiere decir que una persona podría obtener un 120 de CI con 5 años y si le realizan la prueba con 12 años, sacar un 130. Antes no tenía altas capacidades y ahora sí tiene. La evidencia científica sugiere que esa variabilidad está en torno a 8 puntos. Así que esto nos da también una idea de cuál es la brecha 8 puntos arriba o abajo, que además es la que está prácticamente contenida en el intervalo de confianza que se da cuando se da la medida de CI. Prácticamente viene a ser eso, 8 puntos arriba, 8 puntos abajo, diciendo que la verdadera medida del CI de esa persona debe de estar en ese intervalo. Sin embargo, como os he dicho antes, la evidencia científica deja bastante claro que las puntuaciones a lo largo de la vida de un individuo correlacionan fuertemente. Otra de las preguntas y cuestiones ¿es entrenable la inteligencia o las aptitudes para rendir bien en un test de CI? Bueno, pues es ciertamente algo entrenable, pero no puedes modificar tu puntuación de manera exorbitada, exagerada. Por ejemplo, hay diferentes estudios de pruebas que se han hecho de entrenar sistemáticamente a poblaciones, no forzosamente personas con alta capacidad intelectual, sino muestras de la población media o variada, ¿no? Heterogénea. Pues los resultados lo que ha indicado es que efectivamente los individuos sí conseguían incrementar un poco su puntuación de CI, pero no la incrementan en 30 puntos, es decir, una persona no va a dar una puntuación de 100 y por entrenamiento va a subir a dar 130, ¿de acuerdo? Sin embargo, volvemos a lo mismo. Si algo es ciertamente entrenable en medida pequeña, pero es entrenable, es decir, tú puedes mejorar tu puntuación en 4 o 5 puntos, no puedes poner nunca en la vida un límite de un punto de variación para determinar quién tiene y quién no tiene esa supuesta cualidad, que es que se ha cortado. Vamos a resumir lo que ha dicho Paloma. Los test de CI se pueden entrenar y por lo tanto se puede mejorar la puntuación. Sí, pero la variabilidad no va a ser muy grande. Es decir, no puedes pasar de un CI 100 a un 130 por entrenamiento, ya que, como ha comentado Paloma, la variabilidad en un mismo individuo está alrededor de los 8 puntos, lo que explicaría, en mi caso, la diferencia entre los resultados de ambas evaluaciones. Y teniendo esto en cuenta, hay que recordar uno de los mayores mitos, que ya lo dijimos en el otro vídeo y que ya lo he dicho en este, y cuantas más veces lo repita, mejor, por si acaso a alguien no se le queda. Si sabemos que existe esta variabilidad, nunca podemos poner el límite en el 130. Es absurdo. No podemos decir que alguien no tiene altas capacidades por obtener una puntuación por debajo de 130. Hay que valorar muchísimas cosas. Por eso aquí es importante no solo acompañar de otro tipo de pruebas, sino que el profesional que hace la evaluación sea experto en este tipo de evaluaciones. Es decir, de cómo funcionan los test, de todos estos términos de qué significa el intervalo de confianza, que nos dicen las diferentes puntuaciones a nivel estadístico. Es decir, una persona que hace una evaluación de altas capacidades, in my opinion, tiene que tener conocimientos de estadística, que te los dan en la carrera, pero claro, luego se te olvidan. Encima todo el mundo suspende, doy fe que yo he estado allí. No cualquier profesional vale para hacer un test, para pasar un test, ni tampoco para interpretarlo. Es decir, que cuando como profesionales nos dan un test, una evaluación, podemos verlo y decir, pues esto yo no creo porque esto pone, ¿tú sabes algo? No, pues por favor, trata el conocimiento con humildad. En fin, esto lo he metido aquí porque me parece importante, pero de verdad, hay que ser rigurosos y responsables. Que no irresponsables. Y saber dónde están nuestros límites profesionales. En fin, a lo que iba. ¿Es entrenable o no? Sí, pero la variabilidad no va a ser determinante como para que pases, pues eso, de un CI 100 a un 130. Pero, ¿qué es lo bueno de que sea mejorable o de que se pueda entrenar aunque la variabilidad vaya a ser baja? Pues que evidencia que no tiene sentido poner el límite en el 130 de las narices. Aclarado este tema, no vamos a entrar a hablar de inteligencias múltiples, porque eso da para otro vídeo. El caso es, vamos a responder a la pregunta de
¿Qué miden los test de inteligencia? La evidencia científica ha sugerido que entre los múltiples factores que mide el test de CI existe uno común subyacente. Hablo además de distintos tests. A eso se le llama el factor de inteligencia general, el índice G, el factor G, que representaría la capacidad general del individuo, que después puede verse reflejada en funciones más específicas con ciertas particularidades. Sin embargo, el test de CI está midiendo algo más, ya que, por ejemplo, a lo largo del tiempo hay un incremento en el CDI de la población general, pero no se ve reflejado en la capacidad general, lo que quiere decir que el test, al fin y al cabo, mide también la ejecución, el rendimiento en determinadas pruebas que a nivel social, ¿no?, comunitario, estamos desempeñando en mayor medida en estos momentos. De la misma manera, no se evidencia correlación entre las variaciones que hay en G y las variaciones que hay entre las distintas subpruebas o aptitudes. Y esto es debido a que la inteligencia es muy compleja, puede existir esa capacidad general, pero después el cómo rindes entre las subpruebas y las sinergias de las distintas aptitudes y perfiles no son lineales, de manera que cómo evoluciona todo el perfil pues no es fácil de vislumbrar o de predecir solo a través de un factor general de inteligencia. Entonces, ¿qué mide el CI? ¿O qué diferencia además puede haber entre si me miden el CI con una prueba o con otra? Bueno, pues hay diferencias, por supuesto, individuales si te pasan una prueba o otra para medir el CI, pero está bastante demostrado que todas tienen ese componente subyacente del factor G. Y esto queda patente en que, aunque tú puedas hacer distintas pruebas de CI, las diferencias en tu CI respecto a ti y a otras personas, en su 70% quedan explicadas por la variabilidad individual, tu diferencia cognitiva, no por la diferencia de un test u otro. Esto querría decir que los distintos tests, pues en gran medida sí que están midiendo una misma cosa, que no quiere decir que sea la inteligencia al completo, pero al menos miden lo mismo todos los tests, más o menos. Como ha comentado Paloma, aunque cada prueba mide distintos índices y de forma distinta, todas, en mayor o menor medida, evalúan este factor G o inteligencia general, subyacente al resto de procesos o índices que se evalúan. Es como algo que todos esos índices tendrían en común, por así decirlo. Por eso, aunque tú hagas dos test diferentes, las diferencias no varían por el hecho de que cada uno mida cosas distintas, sino por tus diferencias individuales. Es decir, cómo ese factor G influye en tu caso particular a la hora de desempeñar las diferentes habilidades que estarían midiendo esos distintos test. No sé si se ha entendido, pero después de la siguiente intervención vamos a explicar esto un poquito mejor. El caso es que la inteligencia G o factor G es subyacente a estos otros procesos más específicos y por lo tanto el resultado de tu CI o de tu test de inteligencia variará en función de cómo hayas desarrollado tú esos procesos específicos que miden esos diferentes test, o si los has desarrollado de la manera o si procesas la información de la manera en la que ese test en concreto lo evalúa. ¿Y de qué dependen estas variaciones en lo que miden o en cómo miden unos u otros test? Pues es algo, spoiler, más bien cultural, como decía al principio Paloma, y que nos va a desarrollar a continuación. Por último, no quiero despedirme sin decir que los test de CI miden algo que además correlaciona con el éxito en la edad adulta, sobre todo, y que no son únicamente académicos, pero tienen cierta carga académica y tienen bastante influencia cultural, porque la noción de lo que se considera inteligencia es distinta entre continentes y culturas. Algunas culturas valoran más, por ejemplo, una inteligencia práctica de saber enfrentar situaciones reales, frente a otras que valoran el raciocinio, por ejemplo, en entornos sociales, u otras que dan un peso a la velocidad de razonamiento, procesamiento, y otras que consideran que la inteligencia se ve más reflejada en la reflexión, en la lentitud en las acciones y en el pensamiento. Entonces, la cultura que ha establecido las pruebas del test claramente está influenciando con su noción de lo que es la inteligencia, que está midiendo particularmente, y no quiere decir que sea únicamente lo que hay que medir.
Existen también test de inteligencia práctica, es decir, aquella inteligencia que nos permite seleccionar, modificar y adaptarnos al entorno y a las situaciones. Y cuando estos test de inteligencia prácticos se correlacionan con el éxito, por ejemplo, en los entornos académicos, no se encuentra correlación. En fin, que aunque todos estos test tratan de medir lo mismo, ese factor G que hay subyacente a los casos de éxito, dicho éxito puede ser entendido de diferente forma en función de lo que culturalmente se considere, como decíamos anteriormente. Es decir, que unos test dan más o menos importancia a diferentes aspectos. La inteligencia práctica o adaptativa, el razonamiento que tiene que ver más con lo social, la velocidad de procesamiento o una capacidad lenta de reflexión. Yo me considero del team de los lentos, tengo que decir. Para mí las cosas con tiempo se van procesando y madurando mejor. A fuego lento. A mí no me metas prisa porque me bloqueo. En fin, que lo que está claro para mí con todo esto es que es necesario un nivel educativo básico para estos test, teniendo en cuenta la correlación entre el CI y el rendimiento académico en la etapa adulta. La conclusión para mí de todo esto es enseñanza básica, obligatoria y cuanto antes mejor. Aunque no eran las conclusiones de este vídeo, son las que yo he sacado, porque ya sabéis que para mí el tema de la clase social es muy importante en esto, porque determina las oportunidades y las oportunidades, como hemos visto, determinan el desempeño en un test de CI, la oportunidad de hacer un test de CI, es decir, de que alguien te identifique o de que alguien te evalúe, y la correlación entre el rendimiento académico. Resumiendo, que los test de CI tengan carga académica o correlacionen con el rendimiento académico no significa que midan o evalúen el rendimiento académico. El CI puede ser más alto si se entrena un test de inteligencia, pero la variabilidad va a ser de unos 8 puntos. No es lo suficientemente amplia como para pasar de un 100 a un 130, pero es lo suficientemente importante como para que tengamos en cuenta que no tiene sentido establecer una barrera límite en el 130. Y esto tiene mucho que ver con esto que se dice de que los niños con altas capacidades es que están sobreestimulados. Por mucho que sobreestimules a un niño, no va a tener altas capacidades. Por mucho que te sobreestimules como adulto, no vas a tener altas capacidades. Y por mucho que entrenes para un test de CI, no vas a tener altas capacidades. Pero es importante tener en cuenta esta variabilidad en las puntuaciones de un mismo individuo para dejar de poner el límite absurdo del 130 y dejar a alumnado y a personas adultas con necesidades especiales por sus altas capacidades intelectuales sin la ayuda y el apoyo que necesitan. Por otra parte, nos queda claro que hay un factor subyacente, una inteligencia general o factor G que apoyan la mayoría de las investigaciones, aunque después los diferentes test midan de manera distinta, pero en el fondo están evaluando lo mismo, aunque de diferente manera. Vaya videíto más bueno se nos ha quedado. ¿Qué te parece? Puede que tengas la sensación de que terminas este vídeo con más preguntas que respuestas. Pero esto es maravilloso, aunque nos hayan enseñado lo contrario, porque cuanto más sabemos, más dudamos. Y aquí entra en juego nuestro querido efecto Dunning-Kruger, o como se pronuncie eso, que no lo sé. Y esta tendencia a sobreestimar nuestro conocimiento cuando tenemos una mirada más superficial de un tema. Es decir, que si tienes más preguntas que respuestas, ¡enhorabuena! Y terminar con una conclusión que me parece muy necesaria, muy bonita, muy poética. Una persona es mucho más que un CI, que unos subíndices y que unos test de aptitudes. La persona es su historia, su contexto, sus emociones, su personalidad. Por eso lo mejor que puede hacer un profesional es escuchar y ver la historia que hay más allá del CI. Y al mismo tiempo tratar al CI y a los test de inteligencia con la rigurosidad que merece, para dar la mejor evaluación que ayude a ofrecer la mejor respuesta que necesita esa persona, con esa historia, en ese momento vital determinado, ya sea en la infancia, en la adolescencia o en la etapa adulta. ¡Qué bonita conclusión! Espero que te haya gustado este vídeo, algunos temitas de cosas que habéis preguntado que se han quedado un poco en el aire y que comentaremos en vídeos siguientes, particularidades del cerebro de las altas capacidades, temazo, si la ansiedad, el cansancio y estas cosas influyen a la hora de realizar un test y hasta qué punto, diferencias en la evaluación y este asunto del talento simple, talento complejo y superdotación, que puede que sea uno de los próximos vídeos, estos términos de las altas capacidades intelectuales que nos tienen ahí con las confusiones y las cosas.
Comenta, comparte, dale a like, vete a ver otros vídeos relacionados. Tienes una lista en mi canal con todos los vídeos en los que colabora Paloma Merello. Y puedes seguirla también en Instagram. Te dejo el enlace de su cuenta de Instagram en la descripción. Nos vemos la semana que viene.